Y dice Jesús se turbó. Jesús internamente se turba, le da miedo, pavor, angustia. ¿Por qué le da miedo, pavor, angustia? Porque es hombre. Claro, un hombre perfectísimo, pero su ser personal, su yo es divino. Su persona es divina, pero tiene una naturaleza humana que es la que sufre todo esto. Además de tener una naturaleza divina, porque es Dios, tiene la parte humana que Él asumió, se puso eso también. Por eso lo vemos, por eso lo pudieron ver y tocar y palpar. Se hizo hombre, naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Ahora, ¿por qué tiene pavor? ¿Por qué angustia y tedio? ¿Por qué? No porque va a morir en la cruz, no porque lo van a escupir, que le va a doler mucho. No porque le van a clavar clavos, que le va a doler mucho, lo va a hacer con mucho amor. No porque lo vayan a flagelar, no porque lo van a coronar de espinas, que sí le va a doler muchísimo y lo va a ofrecer para la gloria de Dios y por ti. No porque vaya a quedar colgado 3 horas luchando entre la vida y la muerte. No por eso. No por el desprecio, los escupidas, todo lo que se pueda animar. Hay algo más profundamente tremendo, consecuencia del pecado, que es lo que va a pasar aquí con Jesús. Por eso Él tiene pavor, porque el pecado es tremendamente destructivo. Es la peste más grande. El pecado te destruye. El pecado no lo puedes sacar más de ti eternamente si mueres con él. No lo puedes sacar de tu ser. Se te hizo ser propio. Tú te haces pecado porque entras en comunión con él, unión. Te desposas. Te casas con el pecado. Te haces uno. Como el alma y el cuerpo, más unido todavía, que es imposible sacártelo si te mueres así. Por eso no puedes ir al cielo. Entonces, ¿por qué tanto terror, tremendo, angustia de Cristo? En el huerto que sudó sangre, reventaron sus vasos capilares, los vasos sanguíneos, reventaron de la tensión que vivió. ¿Qué pasó? Es que nosotros no tenemos una idea de lo que es el pecado. Él vino a asumir, Él lo puso no como una mochila detrás, porque yo en una mochila puedo poner de todo, puedo poner piedra, arena, lo que yo quiera, y lo voy llevando tranquilo. Me pesa un poco, pero no importa, lo llevo. No lo hago parte mía porque lo tenga sobre las espaldas. No lo asumo, no asumo las piedras y la arena que voy llevando. Solo las voy cargando como una carretilla. Eso no hizo Jesús con nuestros pecados. No hubiera tenido sentido apoyarlo contra sus espaldas. No, Él asumir. Él lo hace propio. El pecado que tú esta mañana o antes de venir estuviste cometiendo. Hace propio el pecado de todos los pensamientos, deseos, todo lo que pasa en tu corazón, en tu mente, todo. Él lo vivió en carne propia, como si fuera Él el que estuviera. Le estamos obligando a que Él piense eso sin que Él lo piense, porque Él no es pecador ni cometió ese pecado, pero se lo inculpa, lo tiene incorporado, sin que eso lo ensucie a Él, pero lo ve, se ve sucio sin estarlo, se ve cloaca sin estarlo, pero esa cloaca es tuya, es mía. Él no la tiene, pero lo ve en Él metido, no afuera, sino en su ser humano, en su alma, en su cuerpo y en su alma. Por eso te dio angustia de tener que llegar a ver ese momento, porque ama tanto a su Padre y Él sabe que el pecado separa de Dios de tal manera que es imposible unirlos. Y por primera vez, aunque en la parte humana, la segunda persona, el Hijo, el Verbo, por primera vez en su parte humana, se va a ver despreciado por el Padre. Se va a ver despreciado, pero no que el Padre lo haya despreciado. Él ve eso realmente, porque realmente tiene tu pecado, y Él experimenta lo que tú deberías experimentar, ese terror de ver que Dios te rechaza
porque Dios le tiene, entre comillas, recontra o infinito pánico, o va contra el ser mismo de Dios, lo que es el pecado. Dios odia el pecado, lo rechaza completamente, porque no hay nada que tenga de compatible con el amor, y Dios es amor. Esto que Él vivió en el huerto también lo vivió en la cruz. Esto es lo más tremendo, verse separado de su Padre, verse culpable delante, pero no porque Él tenga, Él porque se hizo tú. Tú eres el culpable, yo soy el culpable. Y cada vez que yo cometo un pecado, Él vuelve a vivir todo esto con tu pecado. ¿Por qué el mundo no se convierte de una vez por todas? Porque desconoce todas estas cosas. Porque el pecado, ni se habla del pecado. Y si se habla del pecado, pecado es matar a una persona. Eso es pecado. Yo no mato, padre, ni robo. Y robar es pecado. Y ya se terminaron los pecados. No, mijito. Un pensamiento de soberbia, una murmuración, una crítica en tu corazón, un mal deseo, un mal pensamiento, la envidia, la avaricia, la codicia, una palabra inadecuada, voluntarias distracciones en la oración, pereza, comodidad, sensualidad, desinterés por los demás, por las cosas del mundo, por las cosas de Dios, por la iglesia, desinterés total. ¿Cómo no le va a doler? Si hizo tanto por ti, a ti no te importa nada. No te importa hacer algo, no te importa servir a Dios, no te importa expiar tus pecados al menos. Los tendrás que expiar si solo tienes veniales, porque si tienes mortal no lo vas a expiar. Te lo vas a tragar, no te queda otra, nos vamos a tragar el pecado y quedaremos eternamente condenados sin expiar nada. No se expía en el infierno, se merece lo que corresponde, pero no tenemos méritos, no se nos va purificando nada en el infierno, no adelantamos nada y jamás se adelantará eternamente, nunca adelantarás nada. Por eso en el infierno no se repara. Se paga en justicia lo que corresponde a cada uno según lo que ha elegido. Entonces, si morimos en pecado venial, pecados pequeños, pero arrepentido de pecar, pero con pecados veniales, entonces lo tienes que pagar en el purgatorio, porque no te puedes abrazar a un Dios infinitamente puro, o entonces no tienes idea de lo que es la pureza. Infinitamente puro, no puede el excremento querer ser abrazado por la pureza misma. No puede. Él ha muerto para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo, si queremos.